Buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Carlos Domingo Méndez Moreno, profesor de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a realizarle unas preguntas, doctor. Sí, adelante, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Primeramente quisiéramos saber cómo fue su relación con la historia y con la carrera como tal. Pues bueno, de entrada mi relación fue un tanto fortuita. Yo soy egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la licenciatura en Historia. Ahí donde estudiamos, son 5 años, 10 semestres en su momento, ahorita ya modificaron el plan de estudios, entonces soy egresado de esa licenciatura. Fortuito, ¿en qué sentido? Bueno, en ese momento había que llegar a las ventanillas todavía a solicitar la ficha de ingreso. No, yo la verdad no sabía que existía una carrera de historia, por lo menos en Tabasco en ese momento, hasta que vi la ventanilla que era el área de ciencias sociales y humanidades, historia, derecho y sociología. Y pues me interesaba, siempre me había llamado la atención mucho todos los aspectos históricos, desde mi formación básica y media superior, entonces dije, bueno, creo que es la oportunidad de poder ampliar un poco en ese sentido, y bueno, solicité mi ficha, mi registro para ingresar a la licenciatura en Historia, presenté el examen y bueno, me quedé, me aprobaron. Bueno, ahí empezó mi carrera en esa licenciatura, un tanto fortuito por decirlo de alguna manera, y bueno, pues ahí como decimos todos, encontré la vocación para ser historiador en ese aspecto. Y ya como historiador, ¿cómo fue su acercamiento a la docencia? Pues a la docencia fue por invitación justamente también, aquí mismo en la Facultad de Historia fue mi primera experiencia a nivel licenciatura en el un sexto semestre me parece en Historia de México. Estaba yo por terminar la maestría en posgrado, luego llegué aquí a la ciudad de Morelia, a la Universidad Michoacana, a estudiar la maestría en Historia y estaba por terminar mi maestría y bueno, las autoridades en ese momento me hicieron la invitación de dar una clase para cubrir un profesor que creo que había solicitado permiso y fue mi primera experiencia, un poco pues, nervios pues, finalmente, hay que decirlo como son las cosas, porque finalmente era el primer acercamiento a la docencia. Había trabajado más en la investigación por las tesis, algunos artículos antes, pero ese fue el primer acercamiento y sí un poco nervioso a nivel licenciatura principalmente, en estudiantes que ya estaban un poco más avanzados, entonces esa fue también mi primera experiencia como docente y bueno, y de ahí he continuado durante muchos años hasta la actualidad impartiendo los cursos de Historia de México, en su momento en segundo semestre, sexto y principalmente séptimo y octavo semestre, que es donde he desarrollado más la docencia, algunas optativas también y básicamente ese fue el primer acercamiento y el primer momento de intercambio en la docencia. A lo largo de sus años como docente y como historiador, ¿cuál siente que haya sido su mayor reto? El mayor reto, creo que en todo docente, por lo menos particularmente para mí, es captar la atención de los estudiantes. ¿Sí? Que la historia o el dar clases de historia no sea muy monótona, muy monolítica, tediosa, quizás en ocasiones aburrida, cuando son 2 horas regularmente en las clases de Historia de México. Evidentemente, bueno, no llegamos a las 2 horas porque bueno, también un poco cansado, pero el mayor reto es eso, atrapar o intentar captar la atención de los estudiantes y sobre todo también que sea un estudiante reflexivo, crítico también. Yo soy bueno, por lo menos me considero abierto a intercambio de ideas, de opiniones, no necesariamente tienen que estar de acuerdo tanto con el texto que analizamos o con lo que el profesor puede exponer, sino que también particularmente yo le doy la libertad a los estudiantes de que puedan expresarse en algún momento de lo que consideren en el contenido del tema que estamos tratando en ese momento. Entonces creo que el reto de pues, todos los días, todas las clases es captar la atención del estudiante también, para que bueno, sea una clase de retroalimentación principalmente y no tanto el que el profesor llegue, explique, comente y como llega se va, ¿no? Entonces, sino también interrupción de clases, tengo dudas, tengo preguntas, tengo un comentario, creo que no es así, creo que no estoy de acuerdo, eso creo que es importante. Entonces, que la clase se haga dinámica, de retroalimentación, insisto, y creo que ese es el reto, porque hay que hacerlo todos los días o todas las veces que uno tiene clase, y no nada más el primer día o en el último, ¿no? Sino todos los días. Creo que ese es, por lo menos para mí, es
el principal reto en ese sentido, captar la atención del estudiante, el interés también, y intentar, porque es lo que se vuelva reflexivo, crítico, cuestione también el acontecer histórico, los hechos históricos. Por otra parte, ¿cuál cree que sea su mayor satisfacción? La mayor satisfacción es que los estudiantes, o por lo menos en general los estudiantes, pero los que pasan en mis clases, en mis cursos, se lleven una buena enseñanza, justamente, ¿no? Una buena enseñanza que les ayude en su futuro, que les ayude en su formación académica, y una de las mayores satisfacciones para mí es que continúe su formación académica, ya sea estudiando una maestría, una especialidad, un doctorado, pero sobre todo que se les haya dotado de herramientas para que al ingresar al campo laboral lo que hayan aprendido, mucho o poco lo que hayan aprendido, les pueda ayudar, se tengan las herramientas necesarias para enfrentar ese campo laboral, que a veces son poco limitadas, pero creo que sí es importante que se les dote de las mayores herramientas al estudiante para que al momento de egresar tengan los conocimientos necesarios, no los básicos, sino los necesarios, y ampliadamente los conocimientos para poder afrontar el campo laboral. Esa es una de mis mayores satisfacciones en ese sentido. Regularmente también procuro que los estudiantes me digan, al finalizar un curso: oye, profesor, creo que pudo haber hecho esto, faltó aquello, creo que para la siguiente clase puede considerar algunas otras técnicas de enseñanza. Creo que eso para mí también es satisfactorio, que los estudiantes tengan la libertad de acercarse y decirme cómo seguir planteando y mejorando las actividades docentes, pues, día a día, ¿no? Y otra de las satisfacciones para mí principalmente es cuando el estudiante se titula, tiene su título, y sobre todo si pasó por una de mis clases. Creo que es importante seguir esa formación. A veces están en mis cursos y se titulan, y que bueno, me da mucho gusto, pero es más satisfactorio, sobre todo para mí, el hecho de ser parte todavía de ese sínodo en algún momento, pues ser parte de la invitación que me hacen, porque es invitación a revisar sus textos, sus trabajos, y para mí eso es bastante satisfactorio, porque pues a uno lo tienen ahí en cuenta justamente y vigente en ese sentido. Y ya por último, en el marco del 50 aniversario de la facultad, desde su incorporación hasta el momento, ¿cuáles son sus comentarios sobre el crecimiento de esta? Pues yo lo he visto en dos aspectos. Uno, como estudiante de posgrado, yo llegué aquí en el 2006, enero del 2006 a iniciar el posgrado. Este edificio en el que estamos ahorita, aquí en la entrevista, que está en la biblioteca, no estaba como tal, estaba el edificio de aulas. Ahí empecé a tomar mis primeras clases. Era un edificio nuevo que había entregado, creo que sea el año pasado, 2005 me parece, y ahí llegué, y he visto paulatinamente el crecimiento de la misma facultad en cuanto a su estructura, de los edificios, los 4 edificios que alberga ya, porque primero el aulas, biblioteca, el administrativo, y el último fue el auditorio. Entonces son de las pocas facultades, tengo entendido, que tienen una infraestructura propia en ese aspecto, ¿no? Entonces sí la he visto crecer en los últimos 18 años casi que llevo aquí, justamente, porque estoy por cumplir 15 años en la docencia aquí en la universidad, 2, 3 más fue por el estudio del posgrado. Entonces creo que físicamente ha crecido, se ha consolidado, académicamente también el posgrado se ha consolidado demasiado. Yo soy egresado me parece que la tercera generación. Estaba en el posgrado de CONACYT, posteriormente, conforme fue avanzando, evolucionando, reestructurándose, evaluándose, llegó a tener está en el nivel de competencia internacional. Se han diversificado mucho también las líneas de investigación. Ya no solamente tenemos historiadores, ahora también tenemos antropólogos, economistas, etc., ¿no? Entonces es una facultad que no solamente se encarga de estudiar la historia como tal, que podría ser su función esencial, sino que también temas contemporáneos, género, luchas feministas, pueblos originarios, vistas de la historia, de la antropología más contemporánea, etc., ¿no? Entonces creo que eso ha valido mucho. Se ha ampliado también la planta docente, es muy importante. Se creó también un doctorado. Entonces últimamente otro de los crecimientos es
reestructuración del plan de estudios, un nuevo plan de estudios que se acaba de implementar el año pasado, no se había renovado desde 1995. Y en ese sentido creo que la facultad en sus 50 años ha evolucionado de manera satisfactoria, se ha abierto, ha cambiado también su perspectiva de formación, ya no solamente de la historia, los archivos, ahora es el patrimonio cultural, también es la docencia, la gestión cultural, etc. Entonces creo que eso es importante para la facultad, para la misma universidad, sobre todo en esta área de humanidades. Entonces yo he visto el crecimiento de la facultad desde dos perspectivas, como estudiante en un momento y como docente posterior. Físicamente, bueno, es evidente, ¿no?, el crecimiento. Académicamente también se ha estado renovando y que pues, eso también es evidente en ese sentido para la facultad. Y pues, enhorabuena con los 50 años, y me da mucho gusto ser parte de estos 50 años que, créanme, en algún momento cuando yo llegué aquí, imagina que podía hacer una vida profesional, una carrera docente aquí en la universidad, en la facultad. Llegué con la intención de estudiar y, bueno, y ya después pues, regresarme y ver qué hacía. Pero finalmente me dieron la oportunidad y siempre estaré agradecido con la Facultad de Historia y con la misma Universidad Michoacana. Agradecemos muchísimo su tiempo, doctor, y sus respuestas. No, al contrario, les agradezco la entrevista. Siempre es un gusto platicar con estudiantes, con egresados, con mismos colegas, sobre todo en la vida cotidiana y diaria de la facultad. Y sin los alumnos, finalmente la facultad no existiría en ese sentido. Ustedes le dan vida, y a mí me da mucho gusto que se integren en este tipo de dinámicas y de trabajo que se puede ir diversificando ampliamente. Muchas gracias.